En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. buenas noches. Es Buenas 27 noches, de Padre. diciembre y vamos a continuar conversando en este ciclo de Mediator Day, que es tan interesante. Gildo, tienes la palabra. Sí, bueno, yo quería retomar un poco el tema de los fines de la misa, pero en realidad lo que más voy a tratar de desarrollar es cómo Mediator Dei entiende digamos, explica o desarrolla la participación de los fieles en la misa. Pero es importante repasar los fines de la misa porque están relacionados. ¿Eh? Eh, bueno, nosotros, o mejor dicho, Mediator Dei, eh, señala que el misterio de la Santísima Eucaristía es un compendio y centro de la religión cristiana y es la culminación o la cúspide de la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Eh, es sacrificio propio y verdadero. No voy a nombrar las otras notas del sacrificio eucarístico, estoy subrayando lo que estimo más importante. Eh, Idénticos son los fines del sacrificio eucarístico y los fines del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo padeció en el Calvario. Y tenemos, en primer lugar, la glorificación de Dios. Eh, en segundo lugar, la acción de gracias. En tercer lugar, la expiación y propiciación. No logré encontrar en ninguna parte, lo podemos dejar para después, por qué hace la distinción entre expiación y propiciación. Y la impetración, el cuarto fin. Brevemente, todos estos fines están en el sacrificio del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Nuestro Señor Jesucristo glorifica a Dios y a través de él los miembros, que es la cabeza de la iglesia, y a través de él los miembros del cuerpo de Cristo se unen a su cabeza glorificando a Dios en el sacrificio. La gracias no es solo nuestra acción de gracias, es el Redentor quien conocía el inmenso amor del Padre y pudo alzarse para hacer una acción de gracias, por así decirlo, plena o eficaz, verdadera. Y esa acción de gracia está presente tanto en la cena, tanto en la cruz y después en el sacrificio del altar, o sea, el sacrificio eucarístico. En cuanto a la expiación y propiciación, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, era el único que podía dar una satisfacción adecuada por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Y la impetración no es solo nuestra solicitud, nuestras, digamos, peticiones, por así decirlo, sino que de todas las gracias y bendiciones que por nosotros mismos, o sea, el fin de impetración es que podamos obtener todas las gracias y bendiciones que por nosotros mismos no alcanzaríamos. ¿Eh? Bueno, dicho eso, como a modo de, de, de recordar, eh, vamos a ver cómo, en síntesis, cómo Mediator Dei trata la participación de los fieles, la participación de los fieles. Lamentablemente, esto viene desde el comienzo, cuando define el sacrificio eucarístico, eh, cuando lo define y cuando hace las distinciones entre el sacerdocio de los sacerdotes y los fieles. No habla, o por lo menos yo no he encontrado en Mediator Dei todavía la distinción entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. ¿Eh? Sí, por ahí habla de que los fieles participan de un cierto sacerdocio. Cuando al principio Mediator Dei, en la primera parte, si no me equivoco, trata de las virtudes del sacrificio eucarístico, habla de una virtud objetiva, en cuanto hace partícipe a nuestras almas de la vida divina de Jesucristo, por divina virtud, y tiene el sacrificio
eucarístico la virtud, la eficacia de coaligar la piedad de los miembros con la piedad de la cabeza, o sea, con la piedad de Cristo. Pero también hay una virtud subjetiva, si se pudiera decir así, que es, lo voy a decir en síntesis, que es una buena disposición de nuestra alma, o sea, una buena disposición de las almas de los fieles eh, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, hacia el sacrificio de la cabeza. Ahí ya hay un germen de lo que después va a ser la participación de los fieles en el sacrificio eucarístico. Eh, los fieles participan, en primer lugar, según Mediator Dei, en cuanto ofrecen el sacrificio eucarístico junto con el sacerdote. El sacerdote representa a Cristo, cabeza de la iglesia, cabeza de todos los miembros a quienes representa también. Y Mediator Dei insiste en que está así declarado por la iglesia y testificado por los ritos. Participan los fieles con las preces, con la oferta del pan y del vino a consagrar, aunque esto lo apunta como algo histórico, algo que alguna vez se dio, y por la limosna que se ofrece para que los sacerdotes digan las misas. Participan también los fieles en el sacrificio, ofreciendo ellos mismos el sacrificio en la oblación de la víctima, pero no participan desde luego en la inmolación incruenta que solo la puede hacer el sacerdote. Ahora, el sacrificio ofrecido por los fieles tiene como una doble vía, ¿eh? Por manos del sacerdote, quien ofrece el sacrificio por los fieles también, y por los propios fieles junto con el sacerdote, al ofrecer ellos el sacrificio con sus votos y aquí viene la conexión con los fines de la misa, por sus votos de alabanza, impetración, expiación y acción de gracia, que se unen a la población del sacerdote, del oficiante, ¿eh? Y es más, se unen al sacrificio del sumo sacerdote, del sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, Mediator Dei, a propósito de esta participación, o de este primer modo, o de esta primera vertiente de participación de la misa, rechaza las críticas a las misas privadas y también rechaza la denominación o la apelación de que la misa tendría que tener un carácter social, porque dice que en definitiva no es necesario esto exigirlo, porque todo sacrificio eucarístico tiene indudablemente un fin social que es en relación con el cuerpo de Cristo. Esa es la primera forma o el primer tipo de participación en cuanto los fieles ofrecen junto con el sacerdote el sacrificio eucarístico. Pero también la segunda forma de participación que Mediator Dei trata es la participación de los fieles en cuanto ellos deben ofrecerse a sí mismos como víctimas, como hostias, y como víctimas tanto espirituales, dice, como víctimas físicas. Y esto se realiza sobre todo, aquí estoy sintetizando, hay una exposición muy maravillosa que lamentablemente no la puedo reproducir, y esto sobre todo se efectúa cuando los fieles participan con gran piedad y devoción. Y esta participación piadosa y devota tiene varios modos. Un primer modo es purificando a cada uno su alma. Dice literalmente, transformar nuestras almas de manera que se extinga totalmente en ellas en el pecado. Bueno, ahí está desde luego la confesión sacramental antes de la misa, el rito penitencial, todo esto que llevan a la extinción o al perdón de los pecados.
Y permítanme leer, por favor, una parte, el número 124 del Mediator Dei, dice: la Iglesia se esfuerza con todo empeño por medio de los preceptos de la Sagrada Liturgia para que este santo propósito pueda ponerse en práctica del modo más apropiado. A ello convergen no solo las lecciones, las homilías y demás exhortaciones de los sagrados ministros, y todo el ciclo de los misterios que se propone a nuestra consideración durante todo el curso del año, sino también los ornamentos, los sagrados ritos y su aparato externo, todo lo cual se encamina a que la majestad de tan alto sacrificio sea exaltada y a que las mentes de los fieles, por medio de estos signos externos de religión y de piedad, se muevan a la contemplación de los altísimos misterios que se esconden en este sacrificio. ¿Sí? Y está ahí la cita. Esto tiene relación con la purificación del alma, pero también un segundo modo en que participan los fieles ofreciéndose a sí mismos es reproduciendo la imagen de Jesucristo en su propia alma. En nuestra alma tenemos que reproducir la imagen de Jesucristo. Hacernos hostia junto con nuestro Señor Jesucristo. Elevar nuestra alma cuando se ofrece la víctima divina, especialmente en la consagración y también en la elevación que se hace al final del canon. Va dando, señalando algunos hitos que son muy adecuados para esta reproducción de la imagen de Jesucristo. Y por último dice, ofreciendo preocupaciones, dolores, angustias, miserias y felicidades. Bueno, después vienen los medios para promover esta participación, pero yo quiero dejarlo ahí. No sé si... Perfecto, perfecto. Sí, porque ahí... No, me parece estupendo. Realmente te felicito, Gildo. Se nota que ha habido abnegación en el tema. Solamente yo, de lo que recuerdo que estudié alguna vez, el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, retoma, porque esto es parte de la teología de la Iglesia desde siempre, pero son tantas las aristas, entonces hay cosas que se van haciendo acentos, ¿no? Y el acento o el uso de los términos de sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial aparece en concreto oficialmente con el Concilio Vaticano II. Pero es evidente, es cosa de ver la Sagrada Escritura, que hay elementos del sacerdocio de los fieles que está presente en la vida de la Iglesia siempre. ¿Ya? Toda esta cuestión de la comunión de los santos, de orar unos por otros, de la colaboración, etc. Incluso aquí me estoy colgando de un texto que pillé, dice que hay textos de cristianos tratados como sacerdotes también, en la primera de Pedro 2, 5, 9, en Apocalipsis 1, 6, Apocalipsis 5, 10, Apocalipsis 20, 26, como puntos de apoyo para justificar esta variación Sí. en el uso de términos, pero que simplemente una cuestión de terminología explícita. En la forma práctica siempre en la Iglesia ha estado presente esto. Respecto de los fines de la misa, yo creo que hay varias cosas que vamos a tener que ir retomando una y otra vez para poder ir profundizando. Primero porque son términos técnicos, entonces como técnicos, que no son términos que usamos cotidianamente, bueno, la gracia es que no se usan cotidianamente, entonces eso nos obliga a ir a la fuente. El problema es cuando hay un término técnico que se usa además en lo cotidiano y eso confunde tremendamente. A mí me tocó una vez cuando un joven me dice, pero padre, ¿por qué si la misa es cena la tenemos a cualquier hora del día? ¿Se fijan? Porque claro, el uso de la palabra cena da para distintas acepciones. En concreto, expiar es borrar culpas, ¿ya? Es purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Estoy buscando los términos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Propiciar es abandonar, aplacar la ira de alguien, haciéndole favorable, benigno, propicio, o atraer o ganar un favor de benevolencia de alguien, favorecer la ejecución de algo. Impetrar es conseguir una gracia
que sea solicitado y pedido con ruegos, solicitar una gracia con encarecimiento y ahínco. Sí. Vean ustedes, ya ahí son matices que evidentemente hacen que sean palabras distintas también y por eso que se van usando en conjunto. Ahora, en concreto, vemos en Mediator Dei una capacidad tan propia del lenguaje teológico de distinguir y al distinguir separar también para poder después profundizar. Y en ese sentido es tremendamente favorable porque ayuda a comprender el verdadero sentido de las cosas. Hasta ahí hablo yo. Bien. Bueno, retomando un poco lo último que usted decía, padre, eh, a medida que uno avanza en Mediator Dei, uno se da cuenta de lo enjundioso que es el texto, es decir, la cantidad de sustancia, la terminología que utiliza. Pensemos también que es una encíclica que no está dirigida como, en primer lugar, a la generalidad del pueblo fiel, sino que está dirigida a venerables hermanos patriarcas, primados arzobispos, obispos y ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica. Entonces, podríamos decir que es una encíclica bastante técnica, como usted mismo lo ha dicho. Y como todas las realidades trascendentales, las realidades sobrenaturales, para poder hacerlas comprensibles a nuestro entendimiento humano, requiere un montón de distinciones. Es lo que ha hecho siempre, lo que hacía la filosofía escolástica, Santo Tomás, que distingue, clasifica, pero no para separar ni disgregar, sino para unir, para después entender el conjunto y hacer, digamos, la síntesis. Y uno se da cuenta de que para poder entender esto hay que entender también las distinciones y las clasificaciones que se hacen. Y eso requiere, por supuesto, requiere la formación, requiere el estudio, y como eso nos cuesta a todos muchas veces, eh, es fácil que se vaya desdibujando la doctrina fácilmente. Es fácil que no se vaya enseñando, es fácil que vaya siendo mal comprendida. Eh, Mediator Dei es un documento que se puede utilizar perfectamente para quienes dicen que antes del Concilio Vaticano II no se fomentaba la participación de los fieles. Es algo que se sostiene muchas veces por una visión parcial, Sí. digamos, tanto de la historia como de los documentos. Y aquí tenemos un documento de 1947. Entonces, se puede presentar como una defensa, es decir, que no es así. Ahora, también el lenguaje técnico puede a veces jugar un poco en contra para una comprensión más rápida, pero no la impide del todo. Y también es una encíclica de 1947, es decir, en una época en que los principios católicos, los valores católicos, estaban más presentes en la sociedad. Entonces quizá en 1947 podría haber sido un texto mucho más comprensible de lo que podría ser actualmente. La terminología ocupada, las citas, los santos que el Papa Pío XII ocupa para ir abonando, digamos, su argumentación, son santos que a veces pueden no estar en el conocimiento de muchas personas actualmente. Entonces, y en cuanto a la participación concreta de los fieles, justamente por haberse desdibujado la doctrina, por haberse mal comprendido o por no enseñarse, se producen errores. No son pocos los grupos tradicionales que defienden esta idea de que el fiel es mero espectador. O sea, Sí. sin ninguna clase de participación, ni activa ni pasiva. Y si uno analiza los textos y la historia, no es lo que ha querido la Iglesia. Nunca ha sido así. Siempre se ha fomentado la participación. El problema es entender en qué consiste esa participación. Porque Claro. también por un entendimiento vulgar o cotidiano más bien de la palabra participar, muchas personas creen que participar es, no, que yo también quiero estar en el altar, por ejemplo. O Claro. quiero estar ahí, quiero que no sé, quiero tomar el cáliz, de cosas tan simples como esas. Creer que la O, participación es hacer lo mismo y no, y vemos que la participación real de los fieles tiene todos estos matices y estas distinciones y estos aspectos que son realmente
profundos, admirables y requieren, por supuesto, una transmisión catequética a través de la enseñanza. Eso es lo que yo podría agregar. Perfecto. Yo quería, no lo hice delante, pero yo creo que a propósito de lo que decía David, sería bueno hacer la referencia en Sacrosanctum Concilium, en el número 48 del Sacrosanctum Concilium se hace una síntesis muy apretada de lo que hemos de alguna manera tratado de explicar hoy, que es mucho más rico en el texto y que por favor yo les recomiendo Encarecidamente. vivamente que lo lean. El repaso. Claro, y dice el 48 muy rápidamente, ¿eh? Por tanto, la Iglesia procura con solícito cuidado que los fieles no asistan a este misterio de fe como espectadores mudos o extraños, que lo dice en Mediator Dei incluso con más epítetos, sino que comprendiéndolo bien, mediante ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. ¿Eh? Aquí hay una expresión, sí, que ha servido para muchas cosas, que es la actuose participant, ¿eh? La participación activa, ¿eh? Y que ha dado pie para cosas como las que señalaba David, ¿eh? Porque de repente algunos sacerdotes, cuando la gente no cantan, eh, toman el micrófono y dicen, ya, todos, ¿eh? Como, ¿eh? Para que todo, Lo he visto. sí. Bueno, una de las, disculpa un paréntesis, pero Sí, una sí. cuestión de las que yo le digo a la gente siempre, la primera forma y la más difícil para todos nosotros que vivimos activamente en este mundo que cada vez es más ágil, es el silencio. Y sin escuchar es imposible sentir el llamado de Dios. Por lo tanto, la forma más activa que podemos tener como ser humano vivo es el silencio frente a Dios, que es lo que más nos cuesta, sin duda. No, sí, es verdad. Bueno, hay otros conceptos también, ¿eh? Reparen su fuerza en el banquete del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia, no solo por mano del sacerdote, sino también junto con él. O sea, las distinciones están, pero es un número, ¿eh? Es un solo número, a diferencia de Mediator Dei, que lo desarrolla en varios párrafos, ¿eh? Parte que no sé si la encuentro rápidamente, pero voy a tratar de transmitirles lo que Mediator Dei analiza muy específicamente eh, respecto de la liturgia en general y del sacrificio eucarístico en particular, lo que es que la coherencia que tiene que haber entre el interior y lo externo, entre lo que hay dentro en el alma y lo que se manifiesta. Y vuelve, digo yo, porque eso está, entiendo, en la Sagrada Escritura, a reprochar, digamos, a aquellos que solamente rezan, por así decirlo, de la boca para afuera. Y lo hace así. A ver, aquí lo encontré. Dice, el elemento esencial del culto debe ser interno. Es necesario, en efecto, vivir siempre en Cristo, dedicarse por entero a Él, a fin de que en Él, con Él y por Él se dé gloria al Padre. La Sagrada Liturgia, exige que estos dos elementos estén íntimamente unidos, lo que no se cansa de repetir cada vez que prescribe un acto externo de culto. Así, por ejemplo, a propósito del ayuno, nos exhorta, a fin de lo que nuestra observancia profesa exteriormente, se obre de hecho en nuestro interior. De otra forma, la religión se convierte en un formalismo sin fundamento y sin contenido. O sea, hay un llamado a la coherencia entre lo interno y lo externo, ¿eh? Entre lo interno y lo externo. Yo me acuerdo que una vez un diácono me criticaba, me decía, oiga, que la misa tridentina son muchas formas externas y podemos caer en eso de que por dentro, oiga, le dije yo, pero también la misa no un sordo, ¿eh? Se puede vivir o celebrar externamente sin una coherencia interna. Absolutamente. O sea, ninguna de las dos está libre. Hace Ninguno de los unos, fieles, yo no Claro. sé si los eso fieles le están comenté libres. a ustedes, pero hace unos días atrás un muchacho me dijo, mire, padre, yo quiero saber porque cuántas, cuántas plegarias eucarísticas tiene la misa antigua, me dijo, porque en la misa moderna hay varias. Entonces,
mi párroco usa generalmente las 2, la 3 y la 4, y cuando yo le preguntaba por qué no usa la 1, me dijo que era algo muy antiguo y que era muy parafernálico. Entonces, a ver, espérate un poquito, le dije. Si vamos a lo que dicen respecto de las plegarias eucarísticas, la 2, por lo menos la base de la 2, es más antigua en cuanto a redacción de los textos, La digamos. fuente, por lo menos. Claro, por eso, ahí. Mm. Y el muchacho me quedó mirando asustado. Claro, le dije, y si es por parafernálico, a ver, estábamos poco antes de Navidad. ¿Qué te parece si en tu casa van a hacer la cena en Navidad, pero para qué vamos a hacer la parafernálica? Pongamos un mantelito de plástico para que no se ensucie la mesa y tomemos, no sé, pues las ollas y los tuppers, las fuentes de plástico para comer, para no tener que estar ensuciando platos y cosas. Entendió de inmediato, ¿eh? De qué se trataba. Entonces, claro, ustedes ven que en realidad el punto no es lo antiguo o lo nuevo, sino que la coherencia interna Sí. con lo externo. Yo quiero hacer una observación a propósito de ese argumento respecto del canon romano, porque ese es el canon parafernálico según Claro, este. según él, claro. Claro. Bueno, se suele, digamos, esgrimir como argumento de la continuidad, ¿ah? De la liturgia entre el Vetus Ordo y el Novus Ordo, que existe el canon romano. Ese es como el puente, pero es un puente que parece a veces, muchas veces en desuso, ¿ah? Que no lo transitan No lo transita. demasiado. Claro. Demasiado. Mm. Es cosa ver los misales, pues a mí me toca eso. Y cuando voy a un lugar donde no voy habitualmente, lo más común es que la plegaria eucarística 2 y 3 están gastaditas en los misales y lo demás, pero como si esto era nuevo. Y incluso las otras La plegarias, página está varias más, están, claro, páginas nuevas. A veces, no voy a decir Claro. exageradamente, pero casi como que estuvieran pegadas en el fondo. Bueno, pero yo creo que ya dejándolo parafernálico de nuestra broma, digamos, en el sentido de sarcasmo, pero creo que hemos superado el objetivo, Gildo, de continuar en este diálogo y queda el desafío de continuar porque hay muchos elementos que tenemos que ir aprendiendo a desvelar para poder disfrutar más profundamente aquello que mueve nuestro centro y culmen de la vida de los cristianos. Por hoy yo creo que es suficiente. Espero que nos podamos seguir viendo el próximo año y que si hay alguna Sí, persona por ahí que nos puede colaborar también, ponga algún comentario o algo para que podamos ir mejorando nuestro servicio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como en el principio, principio, ahora y siempre, por por los los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo.